Tomes mexicano. Proceso de colonización. La discusión central entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Gínez de Sepúlveda respecto a los indios, las transformaciones más significativas de la llegada de los españoles a América en intercambio mundial y salud, los cambios en evangelización, catolicismo y estructura social, reflexión sobre los impactos económicos y políticos que generó el periodo, así como las implicaciones en el presente. En este guión de radio se hablará sobre los temas de la discusión entre Fray Bartolomé de las Casas y de Juan Gínez de Sepúlveda respecto a indios, las transformaciones más significativas de la llegada de los españoles, los cambios en la evangelización, catolicismo y estructura cultural, con el cual se indica que con esta pequeña introducción, después sigue con los puntos importantes de los temas que se acaban de mencionar y concluyendo con su respectiva conclusión. La discusión central entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Gínez de Sepúlveda respecto a los indios. En el escenario de la conquista atroz se enmarca una de las discusiones más enigmáticas acerca de la racionalidad de los indígenas, sus costumbres, sus derechos, de las formas de evangelización y dominación ejercida en los territorios conquistados en América, la cual sostuvo Fray Bartolomé de las Casas, quien junto con otro fraile dominico, Antón de Montesinos, denunciaron el trato inhumano que se les daba a los indígenas, la cruel, horrible servidumbre en que los sometían. Desde mediados de 1514, Fray Bartolomé tomó conciencia de las inhumanas condiciones en que vivían los indios, criticando como injusta la institución de la encomienda. Consideraba a los indios como los únicos y legítimos dueños de las tierras del Nuevo Mundo. Más de 3 décadas después, en una de sus estancias en España, en 1550, participó Bartolomé de las Casas en un Consejo Real de las Indias para discutir si era lícito hacer una guerra de conquista contra los reinos de las tierras descubiertas en América, generando ahí el famoso debate entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Gínez de Sepúlveda. Juan Gínez de Sepúlveda sostenía la inferioridad de los indios y la conveniencia de su sometimiento a sus conquistadores. Consideraba que la guerra era válida, justa y conveniente. Argumentaba 4 razones: la gravedad de los delitos que cometían los indios, en especial la idolatría y los pecados, la naturaleza servil y bárbara, los sacrificios de hombres y la antropofagia. La predicación del Evangelio sería más cómoda y eficaz si antes se les sometía. Explicaba que los indios eran siervos por naturaleza, por ser salvajes o bárbaros. Tienen que ser gobernados por los que son superiores a ellos, los españoles. Su filosofía renacentista veía a los indios como intrínsecamente perversos y dignos de castigo por sus crímenes de lesa humanidad, sacrificios humanos y antropofagia. Fray Bartolomé de las Casas participó en una polémica acerca de los indios. La cuestión central era si el rey debía hacer guerra a los indios antes de que se les predicara la fe para sujetarlos al imperio, y que después de lograr esto, pudiese más fácil ser enseñados en la doctrina de la verdad cristiana. Defendía la racionalidad, libertad y dignidad de los indios, así como el carácter radicalmente injusto, inicuo y tirano de la guerra y la conquista. Para el único título de la intervención en el Nuevo Mundo era cumplir con el mandamiento de Cristo: ir y predicar el Evangelio
a todas las gentes, y la predicación no con armas, sino en paz y mediante la persuasión. Su marco teórico es la filosofía escolástica y el humanismo renacentista. Argumentaba la dignidad del hombre por ser criatura de Dios, pero también por sí mismo, ya que las naturalezas creadas tienen autonomía propia. Consideraba que todos los hombres son racionales y libres. Todos tienen la misma estructura de cuerpo y alma. Todos están dotados de entendimiento y voluntad. Todos pertenecen al mismo linaje. Para él, los indios no son bárbaros por naturaleza, ni siquiera tienen la racionalidad disminuida, y por tanto son aptos para gobernarse. Sostenía que los indios tienen algunos comportamientos salvajes, pero son susceptibles de modificación con la educación y evangelización, para que puedan gobernarse y comportarse adecuadamente. Hablaba de la igualdad, pues creía que todos los hombres son iguales y comparten la misma naturaleza racional. Todos los hombres nacen libres. Dios no hizo a un hombre esclavo de otro, sino que a todos consiguió idéntico árbitro. Y ninguna criatura racional debe subordinarse a otra. Sostenía que los cristianos tienen derecho a predicar bienes, ideas y cultura, pero de ninguna manera a usar métodos violentos y guerras con los indios, usurpación de bienes y tierras, sino siempre respetando su libertad. Criticaba la lucha violenta para castigar los pecados de los indios, la imposición de la religión cristiana como única verdadera. Las transformaciones más significativas de la llegada de los españoles a América en intercambio mundial y salud fue que introdujeron nuevos alimentos como maíz y papas en Europa, pero también trajeron enfermedades que afectaron drásticamente a las poblaciones indígenas, teniendo un impacto duradero en la salud. Cambios de evangelización, catolicismo y estructura social. Cambios de evangelización. Todo esto, además de ayudar a la propagación del cristianismo, facilitó el cobro de tributos a la hacienda novohispana, el manejo de mano de obra nativa a mineros y terratenientes. Esto benefició tanto a la corona y encomenderos como a las autoridades indígenas que se aliaron con los recién llegados. La evangelización fue una forma de consolidar el dominio de la corona española a través de la tradición católica. Aunque la labor de los frailes no resultó nada fácil, después de que los españoles conquistaron México Tenochtitlan, Cortés solicitó al rey que enviara frailes para enseñar el cristianismo a los indígenas. Cambios de catolicismo. El papel de la Iglesia fue de apostolado misional, pero también de acción civilizadora, pues se establecieron escuelas para la enseñanza del castellano, la lectura, la escritura y las labores agrícolas y artesanales. Cada orden religiosa que llegó al territorio americano ocupó diferentes regiones. Durante este tiempo, la Iglesia se preocupó por la evangelización. Se fueron reorganizando los poblados y las construcciones de los templos, conventos, hospitales y escuelas, así como también los orfanatos y entre otros edificios. Fueron surgiendo como fruto de la expansión de la fe cristiana. El cristianismo es un elemento fundamental para comprender la historia de México. La región católica llegó a estos territorios con la fundación de Nueva España y parte indisoluble del proceso de conquista y colonización de la América española. Cambios de la estructura social. En la Nueva España había varias instituciones encargadas de la regulación social. Esta regulación se daba gracias a castigos, juicios, autos o vergüenzas.
y aunque la jurisdicción se implementaba a toda la población, estaba tendenciosamente más dirigida hacia miembros de las castas como mulatos o negros. Al iniciar el siglo XVIII, Nueva España era el primer productor de plata en el mundo. La producción agrícola y ganadera estaba consolidada y la producción de manufacturas era suficientemente amplia para satisfacer gran parte de las necesidades de la mayoría de la población indígena y mestiza. Con el descubrimiento de América en 1492 y en las décadas siguientes de colonización, comenzaron a marcarse tres grupos sociales básicos: blancos, españoles peninsulares o nacidos en América, indios, habitantes originarios de América, y negros, esclavos traídos de África. En lo que concluimos que en este guión de radio. Podemos decir que el periodo de la conquista nos trajo al mundo actual muchas implicaciones. Una de ellas era el gobierno, ya que actualmente nuestro gobierno se basa en el presidente de la república, el gobernador del estado, el alcalde, el presidente municipal, regidores, senadores, síndicos y diputados. Lo que antes de la conquista fue impuesto como una nueva forma de administración, después de haber acabado con los sistemas políticos de los indígenas, por lo que el gobierno español constituía del virrey, quien era la autoridad suprema y representaba al rey de España, la audiencia, el Consejo de Indias, los ayuntamientos junto a los tribunales, entre otros cargos políticos. Por otro lado, con la llegada de los españoles, la economía fue el inicio de un nuevo mundo. Los metales preciosos transformaron radicalmente la economía, principalmente el oro y la plata, que originó el comercio transatlántico. Esto provocó la pérdida de recursos naturales, debido a que la naturaleza fue considerada una fuente de riquezas que debía ser explotada gracias a las reformas borbónicas, y por consecuencia de ello se modificaron los sistemas de trabajo, que tuvo acceso a nuevos productos provenientes de la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. Por consecuente de la explotación de metales preciosos, las monedas de dinero que se utilizan actualmente fueron producto del oro y la plata, explotados de las minas encontradas en nuestro territorio, que se utilizaban durante la época de la Nueva España y que anteriormente eran utilizadas con semillas de cacao.